el día de hoy tenemos el tema de lo mejor de la DDW, que es la Digestive Disease Week, que se presentó en mayo en Chicago. La va a presentar el doctor Cristian Montenegro el día de hoy, así que lo invito a presentar. Buenos días. La misión es hablar un poco de lo que se presentó este año en el congreso más grande de gastroenterología que hay en el mundo. Esto ocurrió en Chicago este año. Y la primera pregunta que uno se hace acá es ¿qué es la Semana de la Salud Digestiva y de las enfermedades digestivas, y qué es lo mejor de las enfermedades de la salud digestiva? Este es un congreso que dura 4 días, en donde hay 14.000 personas asistentes, 5.400 presentaciones y 285 expositores, que está esponsoreado por estas instituciones, organizaciones americanas que están dedicadas a las enfermedades del tubo digestivo, en donde los temas se distribuyen en 15 ítems y cada presentación se distribuye de acuerdo a estos colores, en donde uno ve el programa y se marea con tantas charlas que hay en forma simultánea. Esto es el centro de convenciones, un lugar muy grande. Ese es el grupo con el que fuimos. Y la otra pregunta que es importante es qué es lo mejor en el fondo, qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que es más interesante para todo el mundo. Y a mí me pareció que lo más interesante es lo más novedoso, lo que es distinto. Y en base a esto yo dividí un poco las presentaciones que pude asistir en el congreso en presentaciones dirigidas a sangrado digestivo. Aquí la primera presentación que me pareció interesante es un trabajo en donde se compara en pacientes con úlcera péptica que resangran el uso de clips estándar versus clip over scope o OTSC. Este es un trabajo donde la primera diapositiva que presentó el expositor aparece la úlcera, aparece el resangrado y las alternativas terapéuticas que se comparan, que son los clips estándar versus el OTSC. Son 65 pacientes que se randomizan a 2 grupos, uno a hemoclips 32 y otro a OTSC 33. En el grupo de OTSC se logra la hemostasia inicial en el 96.8%, lo que no da una diferencia estadísticamente significativa, pero sí una tendencia. Y el resangrado dentro de la primera semana es menor también en el grupo de OTSC, pero tampoco con una diferencia estadísticamente significativa. Ahora, cuando el autor compara la hemostasia inicial y el resangrado, el éxito es mayor en el OTSC versus los clips estándar, y eso da una diferencia estadísticamente significativa. Entonces él propone que esta podría ser una alternativa terapéutica en los pacientes con resangrado por úlcera péptica. Trabajo interesante, no está disponible en todas partes, pero es algo a considerar y tener presente. Otro trabajo interesante es un estudio multicéntrico en donde se compara el hemospray en sangrado varicial. Este es un trabajo, el sangrado varicial es una complicación frecuente en pacientes cirróticos. La terapia estándar incluye drogas vasoactivas, endoscopía y antibióticos. Aquí el hemospray es un polvo mineral que al tomar contacto con el agua se solidifica y genera una capa que controla el sangrado. Este es un estudio, se había hecho un estudio piloto en donde se había probado el hemospray para ver si es que lograba contener el sangrado varicial, y aparentemente era eficiente. Por eso se decidió evaluar en forma randomizada en una población en forma prospectiva el uso de hemospray en pacientes con sangrado varicial. Así queda la mucosa cuando se aplica. Los pacientes fueron asignados en forma aleatoria a un grupo 1, que es el grupo hemospray, y un grupo 2, que es el grupo no hemospray, en donde los pacientes reciben terapéutica con hemospray dentro de las primeras 2 horas del sangrado digestivo, y después van a una endoscopía estándar a las 12 a 24 horas, lo que se define en la literatura como una endoscopía precoz. Y el grupo 2 es el tratamiento habitual, en donde van a la endoscopía estándar dentro de las 12 a 24 horas, que es lo que está validado como una endoscopía precoz. La endoscopía de urgencia o de emergencia se define como el paciente que resangra, que tiene inestabilidad hemodinámica o hematemesis, y ese paciente tiene que ir a una endoscopía dentro de la primera hora. Ese paciente no puede esperar 12 a 24 horas. Se evalúa la hemostasia clínica, en donde el paciente no presenta episodios de resangrado dentro de las 12 a 24 horas hasta la endoscopía, y la hemostasia endoscópica, que es cuando yo hago la endoscopía y no encuentro restos hemáticos. 86 pacientes se randomizan a cada grupo
los pacientes son equivalentes en severidad del daño hepático. La hemostasia clínica se logra en el 98% de los pacientes con hemospray versus el 70% de los pacientes que van a terapia estándar. Es decir, esto es más o menos lo que sabemos por la literatura, el 30% de los pacientes presentan resangrado en espera de esa endoscopía a las 12 a 24 horas, versus un tratamiento, digamos, que es el hemospray, en donde uno hace una intervención terapéutica. Eso es bastante probable, digamos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que a pesar de con los pacientes que recibieron tratamiento con hemospray en el grupo 1, todos estos pacientes no tenían evidencias de haber sangrado en la endoscopía a las 12 a 24 horas. O sea, uno entra y no hay restos hemáticos. Versus los pacientes en el grupo 2 tenían todos restos hemáticos y bueno, ya vimos 30% requerían endoscopía de urgencia. Y lo otro interesante en este trabajo, que es un trabajo chiquitito pero que es bastante sugerente, es que la sobrevida a 30 días en el grupo de hemospray fue de 93% versus 67% en el grupo de terapia estándar. O sea, pareciera tener un impacto incluso en la sobrevida. Entonces, las conclusiones de los autores es que el hemospray puede ser una alternativa en un paciente con hemorragia digestiva varicial como una alternativa de tratamiento precoz y que podría tener un impacto en sobrevida a 30 días. Me pareció interesante y novedoso. Otro trabajo que tiene que ver con hemorragia es un trabajo en hemorragia diverticular. Todos nos hemos enfrentado a la situación de un paciente que sangró por hemorragia digestiva baja, tiene divertículo, la angiotac que no muestra el sitio sangrado, se empieza a preparar y empieza a sangrar. Y a uno lo llaman y ya no tiene la excusa de que hay que prepararlo, sino que uno tiene que ir a hacer la endoscopía porque ya está listo. Entonces ahí uno puede encontrarse un divertículo sangrando. Entonces siempre es una buena pregunta, ¿qué hacer? Hay tres alternativas. Uno es coagulación térmica, otro es un clip, y la otra opción es una ligadura, ¿de acuerdo? Entonces este es un metaanálisis que pretende evaluar la efectividad de los distintos tratamientos en el manejo de una hemorragia diverticular. Aquí se incluyen los trabajos que son más representativos, se excluyen los que no tienen seguimiento, los que no tienen más de 4 casos y se analizan. Los pacientes que van a coagulación, a terapia térmica, tienen un sangrado precoz que es significativo, pero menos que los pacientes que van a clip solamente, ¿de acuerdo? Versus los pacientes que van a tratamiento con ligadura que parecieran tener una tasa de resangrado menor en el diagrama, ¿de acuerdo? Aquí hay una foto que también mostró el autor en donde se ve el sitio de sangrado. Este era un video y le pude sacar la foto nomás en la presentación. Y cuando se compara el tratamiento con ligadura versus el tratamiento térmico, pareciera haber una tendencia a que es mejor la ligadura sin lograr diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, la ligadura versus el clip sí claramente es mejor la ligadura. Ahora, lo que proponen los autores es que esto debiese considerarse como la terapia estándar. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, cuando uno identifica un sitio sangrado y va con un colonoscopio, preparar la ligadura, sacar el colonoscopio, ligadores para colonoscopio no hay en todas partes, y uno tendría que entrar con un endoscopio, uno puede no identificar el sitio de sangrado, no es tan práctico desde el punto de vista del día a día, pero por lo menos este metaanálisis lo que muestra es que pareciera ser más efectivo, al menos en el resangrado precoz. Otro tema que se discutió mucho, eso fue hemorragia digamos, en las presentaciones más interesantes. Ahora, otro tema que se discutió mucho y que estaba bien en boga es las prótesis de aposición de lúmenes, prótesis metálicas de aposición de lúmenes. Apareció una prótesis en la industria que es la Axios, que es una prótesis que de instalación muy simple, está como bien de moda, y hubieron varios trabajos, al menos 7, en donde se evaluaba la utilidad de esta prótesis en distintas situaciones, para colecciones peripancreáticas, drenaje biliar, en acceso en anatomía modificada a la vía biliar, en anastomosis gastroentéricas, drenaje de conductos pancreáticos. El primer trabajo es este, que me pareció interesante, que es el drenaje de la vesícula en pacientes con colecistitis aguda, con alto riesgo quirúrgico, por prótesis de aposición de lúmenes guiada por endosonografía y drenaje directo del duodeno a la vesícula, por un drenaje transpapilar con una sonda o por drenaje percutáneo, ¿de acuerdo? Entonces acá se comparan, es un estudio prospectivo, eso es lo interesante, donde se comparan en 5 centros pacientes que no podían ser operados por el riesgo quirúrgico y van a randomizarse a estos 3 grupos.
Las variables que se monitorizan son el éxito técnico, que es lograr llegar a la vesícula, y el éxito clínico, que es la resolución de la colecistitis. Y después se evalúan otras variables como la tasa de complicaciones, los días de hospitalización, la necesidad de cirugía. Son 372 pacientes, un número bastante razonable, 62% hombres, la de promedio 64 años, y en el grupo de pacientes de drenaje endoscópico eran todos pacientes más añosos, con diferencia estadísticamente significativa. O sea, las poblaciones no eran tan homogéneas y los de drenaje endosonográfico a través de estas prótesis de aposición de lúmenes eran pacientes más viejos, probablemente más graves. El seguimiento fue de 5.2 meses en promedio y la mayoría de las causas eran biliares. Aquí hay una imagen que también mostró el autor, en donde se ve la vesícula con inflamación aguda. Ahí está la prótesis instalada por vía la visión endoscópica, y aquí se ve en la tomografía la prótesis cómo está drenando desde la vesícula hacia el intestino. Acá están los tres grupos. Estos son los pacientes que iban con aposición de lúmenes, el transpapilar y el percutáneo. Claramente el éxito técnico es mejor con la percutánea, es más fácil para el radiólogo acceder. El éxito clínico también es muy bueno, pero empezamos a ver que los efectos adversos son mayores en los pacientes con drenaje percutáneo. Y la estancia hospitalaria es más larga, el número de procedimientos es más grande, la necesidad de admisiones no programadas es mayor y el 50% de los pacientes requirieron cirugía igual. Entonces pareciera ser que, si bien es efectivo en el primer momento, no es una solución tan definitiva. Y eso es básicamente lo que concluyen los autores. Pareciera ser que estas prótesis de aposición de lúmenes son efectivas a largo plazo y dan una solución más definitiva al paciente. Ahora, respecto a lo mismo, apareció otro trabajo en donde tomaron 51 pacientes, 30 tuvieron que ser excluidos por distintas causas, muchos fallecieron, otros hubo que operarlos y otros pacientes hubo que retirarles la prótesis antes. Y este trabajo, lo interesante es que se hizo seguimiento entre 1 y 5 años a estos pacientes que tenían este drenaje de la vesícula a través de esta prótesis de aposición de lúmenes. Y lo que se vio es que en ese seguimiento a largo plazo solo un paciente hizo colangitis, ninguno hizo colecistitis y ninguno hizo recurrencia a la colecistitis. Entonces, lo que concluyen los autores es que a un seguimiento más a largo plazo, entre 1 año y 5 años, la instalación de estas prótesis da una solución definitiva a los pacientes, que no se complican con la colecistitis, que es el motivo por el cual se indica, y da una solución más definitiva que el drenaje percutáneo y el drenaje transpapilar, que también me pareció interesante. No es infrecuente que uno encuentre pacientes así graves y se discute si operarlo o no, y esta podría ser una solución. En drenaje de colecciones postquirúrgicas, estas mismas prótesis de aposición de lúmenes se pueden ocupar en abscesos, fugas, biliomas, necrosis de paredes. Estas prótesis se colocan bajo endosonografía, y este es un trabajo en donde junta un metaanálisis en donde se evalúa la eficacia técnica, la eficacia clínica de estas prótesis en los drenajes de estas colecciones, y se ve que tienen una eficacia técnica y clínica bastante buena, digamos, con pocas tasas de complicaciones, y tienen las ventajas versus el drenaje percutáneo de que evitan la repetición de procedimientos y evitan las complicaciones y la molestia de tener un drenaje hacia el exterior. Por lo tanto, pareciera ser también útil en estas colecciones abdominales. En colecciones pancreáticas, dos trabajos interesantes. Uno, que comparó en el tratamiento de los pseudoquistes las prótesis plásticas versus las prótesis metálicas de aposición de lúmenes. Y se ve que en los drenajes de pseudoquistes pareciera ser que las prótesis plásticas andan tan bien o mejor que las prótesis metálicas a un costo más bajo. ¿Y eso es por qué? Porque las pseudoquistes son colecciones líquidas que salen fácilmente con lúmenes chiquititos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene una wall of necrosis, una necrosis pancreática? Ahí hay tejido que necesita un lumen más grande. Y pareciera ser que aquí las prótesis metálicas son un poco más efectivas que las prótesis plásticas. Y eso podría ser una diferencia al momento de decidir cómo drenar estas colecciones por vía endoscópica. Ahí hay una imagen de estas prótesis de aposición de lúmenes, en donde todo el sistema de instalación viene incluido en el mismo device, en donde uno pincha, perfora, libera la prótesis con el mismo aparato. Entonces los tiempos son mucho menores y eso es un poco lo que vende el fabricante. Digamos. Esto se hacía antes con un papiloto, uno entraba, era un procedimiento más tedioso. Ahora parece ser mucho más simple. Este es otro trabajo interesante.
cada vez vemos más pacientes con anatomía modificada, pacientes con IDRU que tienen cálculos en el postoperatorio, que después de la cirugía, y que necesita uno llegar a la vía biliar. Y muchas veces la única opción es un drenaje biliar, una cirugía, porque uno no logra llegar a la vía biliar, a la papila, para poder hacer algún procedimiento. Hasta ahora la mejor propuesta era acceder a la vía biliar a través de una enteroscopía. Sin embargo, apareció este trabajo en donde se hace una gastroanastomosis con una de estas prótesis LAMPS, en donde se une acá a través de la prótesis y uno entra con un duodenoscopio al estómago que está desechado y puede llegar en forma bastante parecida a como uno llega con anatomía normal a la vía biliar. ¿De acuerdo? Entonces es un procedimiento bastante interesante y útil en estos pacientes. Entonces en este trabajo se comparan estas dos técnicas. En 4 hospitales entre el 2014 y el 2016 se evalúa el éxito técnico, el tiempo de exploración, la estancia hospitalaria y la gravedad de los efectos adversos. ¿Cuál es la conclusión de los autores? Que pareciera ser que este drenaje a través de la unión, a través de esta prótesis LAMPS instalada gastroanastomosis, es más eficiente, es más segura en el éxito técnico y la similar tasa de complicaciones que la ERCP asistida por enteroscopía. Esto es algo que vamos a ver, es algo que pareciera ser muy prometedor, todavía son números pequeños, son 19 pacientes por rama, pero pareciera ser una alternativa en estos pacientes. Otro tema, ya vimos las hemorragias, ya vimos un poco de LAMPS, de prótesis de aposición de lúmenes. Ahora aparecieron otros papers que fueron interesantes, también muy sugerentes, de mucosectomía antirreflujo. Esta es una técnica en donde uno hace una mucosectomía bajo el cardias, pela la mucosa. Antes se hacía en 360 grados y había muchas complicaciones de estenosis. Después se modificó la técnica el 2014 y se hace una mucosectomía en 180 grados, y de esa forma la cicatriz que genera la reparación de la mucosa permite estrechar el cardias. Aquí hay un dibujo en donde también lo presentaron los autores. Acá uno ve el cardias entreabierto, no hay hernia hiatal acá. Se hace esta mucosectomía por la curvatura menor en 180 grados y la cicatriz, la reparación, permite estrechar el cardias. Aquí hay una foto en mejor resolución que muestra lo mismo. El primer trabajo fue el año 2014, 10 pacientes que no tienen hernia al hiato, ninguno de estos pacientes tienen hernia al hiato. El score de Demister muestra una reducción de 5.2 a 0.67 y ellos definen que la técnica tiene que hacerse en 180 y no en 360 grados. Aparece un trabajo en 12 pacientes en este congreso con datos al mes, un seguimiento cortito, en donde tampoco tenían hernia al hiato y ven al mes una reducción del score de Demister de 28 a 9. O sea, claramente hay una mejoría objetivable del reflujo. Y este trabajo, que yo les diría que es el más interesante de todos, son 67 pacientes, ya es un número bastante más considerable, con un seguimiento a un año, en donde se evalúa la mejoría sintomática, con un score sintomático de reflujo que baja de 26.8 a 8.3, y se evalúa también el tiempo de pH, de exposición a pH bajo 4, en el esófago distal a través de pHmetría y impedanciometría, en donde se reduce de 22.2 a 8, de 22.8 a 7 al año de seguimiento. Entonces, ¿qué otro dato también es interesante en esto? El 55% de los pacientes suspendieron el inhibidor de bomba de protones a los 2 meses de tratamiento y el 23% redujo la dosis a los 2 meses de tratamiento. Y al año, esta implicancia clínica, esta disminución en el tratamiento también se mantiene, con un 61% de suspensión de inhibidores de bomba de protones a un año de tratamiento. Eso es bastante significativo y prometedor en estos pacientes que permanentemente están tomando inhibidores de bomba de protones. Entonces pareciera ser un procedimiento seguro, pero se requieren estudios de seguimiento a más largo plazo. ¿Ya? Me pareció también bastante sugerente. Y otro también trabajo que es novedoso, pero son 2 casos nomás que probablemente vamos a ver más adelante información. Son dispositivos elásticos que se instalan y que simulan un poco lo que se pretende hacer con estas mucosectomías antirreflujo. Pero todavía no hay datos de seguimiento. Otro tema que también se conversó en el Congreso y que me pareció también interesante es el POEM. El POEM es una técnica que ha ido adquiriendo cada vez más relevancia en el último tiempo. Hay varios
médicos en Chile también calificados para poder realizar el procedimiento, hay entrenamiento también para poder hacerlo, y es una técnica que se compara con la miomectomía de Heller en el fondo, en resultados a largo plazo. La cirugía de Heller es un buen procedimiento, por lo tanto al POEM le ha costado un poco validarse porque se necesitan series más grandes para comparar con un procedimiento que no es malo, digamos. Este es un seguimiento a largo plazo, 4 años, lo que es bastante significativo, con 564 pacientes, que es un volumen también bastante razonable, en donde estos pacientes tuvieron 0 mortalidad, complicaciones graves en el 6.4% de los pacientes, perforación básicamente, pero ninguno se murió y todos resolvieron, en donde el reflujo gastroesofágico sintomático está presente en el 36.5% de los pacientes al año y la esofagitis en el 17%. Y el éxito clínico al año se logra en el 34% de los pacientes, o sea, score de Eckardt 0, y a los 4 años en el 88%, ¿de acuerdo? Entonces pareciera ser una técnica segura y pareciera ser una técnica efectiva a largo plazo, tanto o más que la miotomía de Heller, con los datos que se disponen de ello, ¿de acuerdo? Otro trabajo bien interesante también es un metaanálisis, en donde se evaluó la utilidad del POEMS en pacientes que no tienen acalasia y que tienen otros trastornos primarios de la motilidad esofágica, esófago de cascanueces, Jack Hammer, espasmos esofágicos difusos, y en todos estos pacientes se hizo un POEM. Estos pacientes eran refractarios al tratamiento médico y esta fue una opción de salvataje que se les ofreció. Y se vio que lograron un éxito clínico en un 89% de las ocasiones, que es bastante significativo en un paciente que no viene respondiendo a nada, como una opción de salvataje. Y el otro trabajo que también me pareció bien interesante es el POEM gástrico, que yo no lo había visto y es una técnica que se ocupa para el manejo de la gastroparesia. Los pacientes que tienen gastroparesia demostrada por síntomas y por cintigrafía de vaciamiento gástrico se manejan con tratamiento médico, pero cuando son refractarios al tratamiento se les ofrece esta opción que es una terapia, digamos, media experimental en el fondo y se va a evaluar qué es lo que va a ocurrir. Se hace un procedimiento similar al POEMS, en donde a través de la curvatura mayor del estómago se hace un túnel submucoso que permite llegar hasta el píloro, en donde se hace una miotomía sobre el píloro. El estómago en el antro es mucho más grueso, tiene una muscular mucho más gruesa que en el duodeno, por lo tanto la probabilidad de complicaciones es mucho menor. ¿Y qué es lo que se vio? 33 pacientes fueron sometidos a este procedimiento, lograron una mejoría sintomática con un score sintomático que se redujo de 3.3 a 0.8, lo que es muy significativo, con una medición del tiempo de vaciamiento gástrico por cintigrafía que se redujo de 222 a 143.16 minutos. O sea, claramente es efectivo desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista objetivo con un test de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces pareciera ser un procedimiento al menos a considerar en el paciente con gastroparesia refractaria. Respecto a inhibidores de bomba de protones y Helicobacter cáncer gástrico, aquí los orientales tienen todo que decir, digamos. ¿Ya? Acá la mayoría de los trabajos son en ellos. Los trabajos son, la gran gracia que tienen es que son trabajos con mucha población y son trabajos también con seguimiento a largo plazo. Este es el primero que me pareció interesante, que es reducción de cánceres gástricos, cánceres gastrointestinales con aspirina. Hace varios tiempo que está sonando el tema de la aspirina y cómo podría reducir el riesgo de cáncer gástrico. Estos orientales lo que hacen en el fondo es randomizar 13.552 pacientes que estaban tomando aspirina, 3.301 que hicieron cáncer de colon y que siguieron tomando aspirina y cómo se reduce la mortalidad al seguimiento por causa del cáncer de colon recurrencia o por alguna otra causa de mortalidad general. Y en 10.251 pacientes que hicieron cáncer de colon y que no tomaban aspirina, el 10.3 empiezan a tomar aspirina después y se ve cómo eso también impacta en la mortalidad por cáncer de colon. Aquí están las gráficas. Estos son los pacientes que estaban tomando aspirina antes del cáncer colorectal. Siguen tomando aspirina y su mortalidad disminuye con un riesgo relativo de un 0.69 versus no tomar aspirina. Y estos son pacientes que no tomaban y empezaron a tomar y también se ve un impacto en el riesgo relativo de desarrollar cáncer colorectal en el seguimiento a largo plazo. Estamos hablando de un seguimiento a 5 años, ¿de acuerdo?
Entonces es también bastante interesante por el volumen y por el tiempo de seguimiento en los pacientes. Entonces ellos concluyen que una dosis baja de aspirina podría disminuir el riesgo de morir por cualquier causa, y particularmente el cáncer colorectal en pacientes operados por cáncer colorectal que siguen tomando aspirina. Hay dos trabajos aquí que son interesantes respecto a Helicobacter pylori, tratamiento poblacional y disminución de cáncer gástrico. Este es un trabajo de Hong Kong en donde se evalúa, bueno, este es el metaanálisis que todos conocemos, que es el que presenta el doctor Cortés en sus presentaciones, en donde es un metaanálisis donde son 24 estudios, donde hay 48.064 pacientes con 715 cánceres gástricos y se ve cómo el tratamiento de erradicación disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. Este es el trabajo en Hong Kong, son 11.650 participantes, de los cuales por distintas causas, no poder erradicar cáncer gástrico al momento del diagnóstico, se van excluyendo pacientes, pero al final son 10.328 pacientes que son seguidos en 3 ramas. La primera rama son los pacientes que no erradicaron, no recibieron tratamiento o no lograron erradicar por fracaso, que son 3.608, de los cuales 21 desarrollaron cáncer gástrico. Los pacientes que sí lograron erradicar el Helicobacter pylori, 2.060, 4 cánceres gástricos, y de los pacientes que nunca tuvieron Helicobacter pylori, que son 4.770, de los cuales 6 desarrollaron cáncer gástrico. Cuando se analiza estos pacientes, que son en total 31, la mayoría están bien diferenciados, la mayoría son cánceres no cardiales, la mayoría son etapas precoces y que la mayoría tienen un tratamiento efectivo con tratamiento endoscópico, o sea, son tratamientos precoces, ¿de acuerdo? Entonces los autores concluyen de que en países o en lugares en donde hay mucha incidencia de Helicobacter pylori, mucha incidencia de cáncer gástrico, el tratamiento poblacional podría ser una alternativa para disminuir el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Sin embargo, se requieren estudios randomizados, prospectivos, en donde se comparen poblaciones que tienen riesgos similares. Chile podría ser una de esas poblaciones. Acá los autores plantean Corea, China, que tienen volúmenes mucho más grandes y seguimientos con volúmenes más grandes. Este otro trabajo muy similar es un trabajo coreano en donde se evalúa el Helicobacter pylori como un factor de riesgo y se tratan y se ve cuál es el impacto de erradicar el Helicobacter pylori en la incidencia de cáncer gástrico. Son 40.500 pacientes, de los cuales 135, el 0.3%, desarrollaron cánceres gástricos y tuvieron un seguimiento medio de 6.4 años. No hubo diferencias significativas en la incidencia de cáncer gástrico entre los pacientes que erradicaban y los pacientes que nunca tuvieron Helicobacter pylori, pero en los pacientes que tenían Helicobacter positivo y que no tuvieron la posibilidad de erradicar porque fracasaron o no recibieron tratamiento, el riesgo relativo es de 4.12 comparado al grupo que nunca tuvo Helicobacter pylori y 2.73 comparado al grupo que logró erradicar. O sea, claramente hay un riesgo relativo mucho más grande. Otros factores de riesgo independientes son la edad, el tabaquismo, la historia familiar de cáncer gástrico y la atrofia gástrica con un riesgo relativo de 2.66, siendo todos más bajos que el tener Helicobacter pylori en este trabajo. Aquí muestra el gráfico, el grupo de pacientes no erradicados, cómo aumenta la mortalidad en el seguimiento a 10 años versus el grupo con Helicobacter erradicado y el que siempre fue negativo. ¿De acuerdo? Entonces aquí se muestra nuevamente el impacto de erradicar el Helicobacter pylori en el seguimiento a largo plazo, que es lo que falta, digamos, para poder validar esto de tratar siempre el Helicobacter pylori. Los autores concluyen que la reducción, el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori reduce la incidencia de cáncer gástrico en individuos asintomáticos y el tratamiento poblacional puede ser una alternativa en la prevención del cáncer gástrico, que es algo que se discute, digamos, y algo que se propone también en distintas presentaciones. Otro trabajo interesante también que me pareció es el uso de inhibidores de bomba de protones en pacientes que tienen, o el desarrollo de cáncer gástrico en pacientes que siguen ocupando inhibidores de bomba de protones después del tratamiento de Helicobacter pylori, que también me pareció llamativo. Estos son estudios epidemiológicos, poblacionales. Es el gran mérito de estos coreanos. Metodológicamente no son tan buenos, pero son tantos pacientes que suena atractivo. Los pacientes que ocupan largo tiempo inhibidores de bomba de protones tienden a desarrollar
atrofia gástrica. Y esto es particularmente en los pacientes que estuvieron infectados por Helicobacter pylori. O sea, tú llegas tarde al tratamiento y los pacientes ya tienen atrofia. Y pareciera ser que los inhibidores de bomba de protones incrementan el riesgo de cáncer gástrico. Entonces, lo que quisieron evaluar ellos es cómo ocurre este incremento en su estudio poblacional. Tomaron 63.397 pacientes que estaban infectados por Helicobacter pylori con una edad promedio de 54.7. La mayoría eran mujeres, digamos, y 153 pacientes desarrollaron cáncer gástrico, con una media de seguimiento de 7.6 años. Esos datos, a pesar de que es un estudio epidemiológico, hacen de que al menos a uno le llame la atención, digamos. ¿Qué es lo que ocurrió? Independiente de los otros factores de riesgo, el uso de inhibidores de bomba de protones aumenta el riesgo de desarrollar cáncer gástrico en los pacientes que se trataron, que probablemente son pacientes que ya tenían atrofia, en 2.19 el riesgo relativo. La edad también es un factor que aumenta el riesgo, el sexo masculino, la historia de úlcera y la diabetes. Para ellos también fue un factor de riesgo. Y en el desglose de la información, los pacientes que ocupaban inhibidores de bomba de protones todos los días, que habían sido erradicados, que probablemente tenían atrofia, ese dato ellos no lo presentan, tenían un riesgo relativo de 3.41 de desarrollar cáncer gástrico, mucho más que los que ocupaban semanalmente o menos que diariamente, o mensualmente o menos que semanalmente. ¿De acuerdo? Entonces, para ellos pareciera ser el uso de inhibidores de bomba de protones en el paciente que ya radicó un factor de riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Lo que es bastante interesante, porque muchas veces uno deja pegado el inhibidor de bomba de protones en estos pacientes que uno radicó, que tienen un poco de atrofia, un poco de metaplasia, sin tener claro si eso va a funcionar o no. Aquí está el gráfico en donde muestran cómo aumenta la proporción de cáncer gástrico en los pacientes que estaban ocupando inhibidores de bomba de protones en el seguimiento a 12 años. ¿De acuerdo? Otro trabajo interesante que también me pareció porque es en Estados Unidos. Yo no había visto trabajos de cáncer gástrico así en población norteamericana. Este es un estudio retrospectivo observacional en Estados Unidos. Son 116 pacientes que tenían metaplasia intestinal que se siguieron a 3 años y se vio cuántos de esos 16 pacientes desarrollaban displasia bajo grado, que fueron 10, cuántos desarrollaban displasia de alto grado 1 y 3 que desarrollaron adenocarcinoma. Entonces esto me llamó mucho la atención porque pareciera ser que los norteamericanos ya empezaron a hablar un poco acerca del cáncer gástrico y empezaron a presentar ellos sus propias series de algo que nosotros estamos viviendo hace ya 20, 30 años. ¿De acuerdo? ERCP en el Congreso dos trabajos interesantes, uno muy simple y que me pareció por lo simple muy atractivo de traer, que es el lavado de la vía biliar una vez que uno hace la papilotomía para no dejar cálculos residuales en un paciente que tiene coledocolitiasis. O sea, yo randomicé pacientes, 73 a lavado biliar, o sea, yo termino mi ERCP, le echo suero fisiológico, lavo la vía biliar versus no lavarlo. ¿Y qué ocurrió? Que en los pacientes que no lavaban, en el 22.7% de los pacientes se quedaban cálculos residuales. Y esto es algo muy simple de hacer, que se demora habitualmente 3 minutos más uno en el procedimiento y que podría tener un impacto en una cuestión que siempre es un tema, que es dejar un cálculo ahí y después llega el paciente nuevamente con una colangitis o con una complicación. El otro factor de riesgo que los autores identificaron es el número de cálculos. Mientras más, mayor es la probabilidad de que se quede un cálculo. Entonces, ellos proponen que siendo una estrategia simple, de bajo costo y que no demanda mucho tiempo, debiera aplicarse en forma rutinaria. Algo a considerar, digamos. Y ERCP en pancreatitis. Aquí se habla de, o apareció un trabajo hace poco, el año pasado, a fines del año pasado, de uso de adrenalina en spray en la papila para disminuir el riesgo de pancreatitis. Estos autores lo que hicieron fue comparar indometacina sola versus indometacina y adrenalina en la papila, y ellos vieron que no hubo diferencia en 956 pacientes. O sea, pareciera ser que ese dato todavía está medio controversial. ¿De acuerdo? Resección endoscópica submucosa versus disección submucosa. Otro tema también que se abordó en el Congreso y que me pareció interesante. Un par de trabajos muy, muy interesantes. En pólipos, adenomas vellosos extendidos en la alfombra, en el recto, mayores a 5 centímetros, se comparó disección submucosa versus resección endoscópica, de resección mucosa endoscópica. ¿De acuerdo?
La duración del procedimiento, la disección 98 minutos versus la resección endoscópica, elevar la mucosa y cortar 37 minutos, mucho más corto. El riesgo de hemorragia similar y la recurrencia a los 6 meses efectivamente fue mayor en el grupo con resección mucosa, un 12%. Pero esos pacientes a los 6 meses se controlaron y se les resecó lo que quedó. Y al año los dos grupos tenían un 0% de recurrencia. ¿De acuerdo? Entonces, el costo de la disección submucosa, $687 versus $39 la resección mucosa. O sea, pareciera ser una alternativa también considerar en estos pólipos grandes que uno encuentra, que uno dice, ¿qué hago? Pareciera ser que resecarlos por mucosectomía puede ser una buena opción. Levantarlos y cortarlos como cuando uno saca cualquier pólipo. A considerar también, digamos. Entonces, eso es más costoso y más tiempo. Otros dos trabajos interesantes en disección endoscópica submucosa: el uso de inhibidores de bomba protones para disminuir el riesgo de resangrado en el paciente que se hace una disección submucosa. El uso de omeprazol 40 miligramos al día por 7 días disminuye el riesgo. Y en pacientes que están en terapia antitrombótica, que se tienen que hacer una disección submucosa, pareciera ser que el uso de fibrin glue o ácidos grasos poliglicol también disminuiría el riesgo de resangrado. Dos cosas que también parecieron interesantes que se presentaron en el fondo. Dejarle IVP, que es algo que uno no sabe si dejarle o no dejarle, cuánto dejarle. Parece ser que sí hay que dejarle por 7 días al menos. Algunas misceláneas: estenosis benigna, un estudio que comparó prótesis metálicas autoexpansibles cubiertas versus dilataciones esofágicas en estenosis de anastomosis benigna, y pareciera ser que son de eficacia similar. Pareciera ser que dilatarlos versus ponerle una prótesis metálica no mejora los resultados al año de seguimiento, con una tasa de migración de un 22% de las prótesis metálicas, que no es bajo, ¿de acuerdo? El balón intragástrico, algo que también reafirma algo que más o menos conocíamos: 224 pacientes a seguimiento a 5 años, eso es lo interesante del seguimiento. Baja de peso inicial en todos los pacientes, pero en un tercio de los pacientes a los 5 años de seguimiento una recuperación de 19.96 más o menos 12.24 kilos. O sea, los pacientes que se someten a un balón gástrico no tienen una eficacia en su baja de peso a largo plazo, al menos 2/3 de los pacientes. Divertículo de Zenker, otro trabajo también interesante. El tratamiento del Zenker, se hace una miomectomía del tabique del Zenker, y eso permite que se abra, y por eso uno puede resolver el problema del Zenker. Y aquí se compara una miotomía estándar versus una miotomía volumétrica, que es sacar un segmento del tabique. ¿Por qué? Porque la mayoría de la complicación del divertículo de Zenker tratado por miomectomía es la recurrencia de la disfagia. Entonces, estos pacientes que resecan un segmento del músculo parecieran tener una menor tasa de disfagia, y eso es de recurrencia del divertículo, y eso es muy muy significativo, un 7% versus un 21%. Entonces, considerar eso una resección volumétrica cuando uno se supone a un Zenker. Respecto a colonoscopía, dos trabajos también muy interesantes: la preparación en doble dosis versus preparación en una dosis, que eso también es algo que se discute mucho. Todos sabemos la importancia de la buena preparación para todo lo que es prevención de cáncer de colon y el éxito de la colonoscopía. Acá se prepara en dosis única versus dosis fraccionada, y se evalúa y se compara la detección de pólipos, la tasa de detección de pólipos, los adenomas cerrados, los pequeños, y los adenomas sésiles pequeños cerrados. Y se ve que la mejor preparación se logra con la doble dosis, con la dosis fraccionada, y que la mejor detección de pólipos pequeños cerrados o pólipos adenomatosos se logra con la preparación en dosis fraccionada. O sea, pareciera ser que es la mejor opción para lograr una buena preparación del colon, ¿de acuerdo? El uso profiláctico de hemoclips cuando uno hace una polipectomía. También muchos le colocan clip a todo. Uno hace una polipectomía, 2 clips. El costo de eso aumenta y no se sabe bien cuál es realmente la eficacia de esta conducta, digamos. Entonces acá lo que se hizo fue colocar hemoclips en centros, digamos, de referencia, en pólipos mayores a 1 centímetro. Se dividieron las poblaciones en a hemoclip y a no hemoclip.
y se calculó que la muestra para poder hacer un estudio que tuviese significancia estadística era 1784. Este estudio está en curso. Hasta ahora llevan 632 pacientes con pólipos más de 1 centímetro y con seguimiento a 30 días 610 pacientes, 308 con hemoclip y 302 sin hemoclip, y hasta ahora, este trabajo probablemente va a salir más adelante, la tasa de resangrado es similar, o sea, no habría ningún impacto en colocar el hemoclip o no colocarlo en forma de rutina. ¿De acuerdo? Otro trabajo interesante en pólipos subcentimétricos es el asa caliente versus el asa fría. Este es un trabajo también prospectivo, en donde se reclutan en 20 centros japoneses durante un año pacientes con pólipos entre 4 y 9 milímetros y se toman biopsias a ambos lados del defecto mucoso que queda. 912 pacientes, 796 pólipos son los que se evalúan y se randomizan a polipectomía con asa fría 394 y con asa caliente 402. Se logra la remoción completa en ambos y el tiempo de resección es un poco más corto en polipectomía con asa fría. O sea, pareciera ser que en pólipos subcentimétricos la mejor opción es la polipectomía con asa fría. Endosonografía, 2 trabajos de eficacia. Este es un trabajo bien interesante. Este es un trabajo que valida en el fondo la endosonografía para la detección de coledocolitiasis. Los norteamericanos tienen menos cálculos y las guías ASGE no son muy buenas para el diagnóstico de la coledocolitiasis. Ellos hacen escáner. Si el escáner no muestra coledocolitiasis, ellos tienen un score para evaluar si es que el riesgo es alto o moderado de tener coledocolitiasis. De acuerdo a eso, toman una conducta si van a IRCP o no, y no incluyen la endosonografía dentro de su diagrama de flujo. Por eso este trabajo. Entonces, acá se tomaron a pacientes que el escáner no mostró coledocolitiasis y se les hizo endosonografía. 53% de los pacientes, 53 pacientes tuvieron coledocolitiasis y fueron a IRCP y el 51, o sea el 98% tenían efectivamente coledocolitiasis, o sea la endosonografía le acertó. Y de los pacientes que no fueron, todos 901 eran negativos y 2 pacientes en el seguimiento a 4 años tuvieron colecistitis aguda, ¿de acuerdo? O sea, y formaron cálculos, pero la endosonografía no se equivocó en demostrar si es que habían o no habían. De estos pacientes, 49 tenían una alta probabilidad de coledocolitiasis y solo el 42.9 tenían coledocolitiasis por endosonografía, o sea, ese score que ellos ocupan, malo. Y 107 pacientes con probabilidad intermedia, de esos 27.3 tenían coledocolitiasis por endosonografía, o sea, 27%, 27.3 no le iban a acertar si es que iban a una IRCP. Entonces, ¿cuál es el argumento de ellos? Que el score, este diagrama de flujo que ellos tienen en sus guías ASGE es insuficiente para la detección o el diagnóstico pre-IRCP de coledocolitiasis y expone al paciente a un procedimiento que tiene riesgos en forma innecesaria. Y la endosonografía, por otra parte, es un examen muy útil para diagnosticar la coledocolitiasis. Y este otro trabajo que evalúa, es bien interesante, 9.958 pacientes con pancreatitis idiopática, aguda o crónica, en donde el escáner y la resonancia no logró hacer diagnóstico en 951 pacientes. Esos 951 pacientes fueron a endosonografía y en 25 de esos pacientes se logró diagnosticar un cáncer. O sea, el escáner no lo diagnosticó, la resonancia no lo diagnosticó y la endosonografía sí, 25 pacientes. O sea, pareciera ser una herramienta útil cuando uno no tiene clara la causa de una pancreatitis aguda o crónica para la detección de cáncer de páncreas. Otro trabajo bien interesante, ya han salido otros 2 ya en esta última semana publicados, es en tumores neuroendocrinos pancreáticos, el tratamiento con ablación con lipidol y etanol en tumores neuroendocrinos menores a 2 centímetros con un seguimiento interesante a 2 años. 34 pacientes con tumores neuroendocrinos grado 1 y grado 2 por biopsia que se trataban con embolización, con lipidol y etanol. Y estos pacientes a 2 años no tenían complicaciones mayores y no tenían recidiva del tumor. Pareciera ser una opción terapéutica, también una puerta que se abre a la endosonografía. Intestino medio, un trabajo bien interesante de un grupo portugués. Ellos desarrollaron un score que se llama Orbit, que en un trabajo del 2015 demostraron
que es mejor que el Hasbled y el Atrial Risk Score para evaluar el riesgo de sangrado en un paciente que está anticoagulado con fibrilación auricular. Y la gracia de este score es que se hace al lado de la cama, evalúa la edad del paciente, la reducción de la hemoglobina, la historia de sangrado, la función renal y el tratamiento con antiplaquetarios. De los 570 pacientes que tenían cápsula endoscópica, 67 estaban con tratamiento anticoagulante. Ellos caracterizaron a estos pacientes, les midieron el score y los clasificaron en un alto riesgo de sangrado o bajo riesgo de sangrado de acuerdo al score mayor o menor de 4. Y se evaluaron los hallazgos en la cápsula endoscópica y el resangrado a los 6 meses. Entonces acá el género de la mayoría mujeres, el tipo de sangrado era oculto en la mayoría estaban anticoagulados por fibrilación auricular y la mayoría de los pacientes estaban con warfarina. El hallazgo en la cápsula endoscópica inicial, que ellos consideran como un hallazgo significativo, es la presencia de 2 lesiones, se encontró solo en el 22% de los pacientes. Estos son los pacientes que ellos definen como que encontraron la causa de la hemorragia oculta. Los pacientes de alto riesgo por el score de Orbit eran 26, que son estos pacientes. Cuando ellos evaluaron cuál era la utilidad del score de Orbit de riesgo bajo o intermedio para el diagnóstico de la lesión, el score de Orbit no es un buen parámetro. Solo el 23% de los pacientes que tenían score de Orbit alto riesgo, más de 4, tenían efectivamente 2 lesiones, que es lo que ellos consideran como un hallazgo significativo. En cambio, en el caso del resangrado, los que tenían alto riesgo, el 80% de esos pacientes resangraron en el seguimiento a 6 meses. O sea, los autores concluyen que los pacientes que se hacen endoscopía y cápsula endoscópica para el estudio de sospecha de sangrado, el 10% están con tratamiento anticoagulante y el score de Orbit permite evaluar a los pacientes que tienen riesgo de resangrado. Y estos serían los pacientes que uno tiene que tener más seguimiento, que tendría que estar controlando más estrechamente, y los pacientes que tienen un score bajo, uno podría eventualmente distanciar un poco más los controles. Son la población de más cuidado. Este trabajo compara cápsula endoscópica, resonancia, enterografía por resonancia y ultrasonografía por contraste para evaluar enfermedad de Crohn. Esto es una revisión sistemática en donde se comparan estas 3 técnicas en el diagnóstico y en el seguimiento de la actividad de la enfermedad. Y los resultados muestran que la cápsula endoscópica es similar a la resonancia, la enterografía por resonancia en la detección de la enfermedad de Crohn, actividad y diagnóstico, y es similar también a la ultrasonografía por contraste. Pero en los pacientes que tienen enfermedad de intestino proximal, pareciera ser que la cápsula endoscópica tiene un mejor rendimiento que la enterografía por resonancia. Entonces ellos concluyen de que estas 3 técnicas son equivalentes para evaluar la actividad, que es un problema que uno enfrenta en la enfermedad de Crohn, pero cuando hay compromiso proximal, la cápsula podría tener un rol mayor en el diagnóstico de la enfermedad y en el diagnóstico de actividad de la enfermedad. El último trabajo es un estudio también que me pareció muy muy interesante. Esta es una discusión que uno siempre tiene de cuándo no hacer una cápsula endoscópica en pacientes que tienen riesgo de estenosis. Uno pide un escáner, si el paciente tiene Crohn, si el paciente tiene alguna anastomosis, uno desestima eventualmente la cápsula por la posibilidad de que se atasque. La tasa de atascamiento de las cápsulas, de retención de cápsulas, varía entre 0 y 13%, y 13 más o menos es el dato que todos manejamos. Existe esta cápsula que se llama Patency Agile Patency, que es una cápsula testigo, que lo que hace en el fondo es reabsorbible, está con lactosa radiopaca, por lo tanto se puede ver en la radiografía o el escáner, y se desintegra a las 40 horas desde su ingesta. La gracia es que esta cápsula se está ocupando en Japón desde el año 2012, y este es un estudio prospectivo en donde se evaluó a pacientes que tenían a 1096 pacientes que tenían riesgo de atascamiento de cápsula. Este es el desglose de los pacientes, la mayoría, el 56%, corresponden a enfermedad inflamatoria y hay otras causas. La Agile Patency, la cápsula testigo, se probó en el 89% de esos pacientes, que son 976, y se pudo rescatar intacta en 579, y se vio que logró pasar en 963 pacientes que fueron sometidos a cápsula endoscópica. Y con eso, ¿qué es lo que se redujo? La reducción de la cápsula a 0.45. O sea, pareciera ser que la
Ágil Patency, esta cápsula testigo, es una alternativa para evaluar si el paciente tiene riesgo o no de atascamiento de cápsula. Los pacientes que se atascaron corresponden a Crohn, anastomosis, cáncer de intestino delgado y otras anastomosis de intestino delgado. Las conclusiones son que la cápsula Patency parece ser un procedimiento seguro y que permite identificar a la población que puede hacerse, que tiene riesgo de atascamiento, pero que uno puede igual someterlo a una cápsula endoscópica. Y el último diapositiva es Hachette presente en el DDW. Este es el póster que presentó el grupo en el DDW, que es la experiencia de Nueva Imperial del año 2016. Este trabajo intenta evaluar cuál es la eficacia de la endoscopía con magnificación para la detección de atrofia y metaplasia comparado con la biopsia, y también cuál es la eficacia en la detección de la infección por Helicobacter pylori contrastado con el test de ureasa. Acá lo que se vio en el fondo es que la endoscopía con magnificación debería hacerse en los pacientes, pero no es suficiente para poder evaluar a todos los pacientes con atrofia. Por lo tanto, la biopsia sigue siendo la mejor herramienta. Permite una alta sensibilidad, pero la especificidad no es tan alta. Y en pacientes que tienen score de Olga altos, atrofias bien severas, la magnificación sí permite diagnosticarlo, pero cuando el Olga es más bajo, no permite claramente la magnificación hacer el diagnóstico. Por lo tanto, se requiere más entrenamiento de la población para poder mejorar, más entrenamiento de los médicos para poder mejorar el approach con estas técnicas de endoscopía con magnificación. Muchas gracias. Oye, nada. Preguntas. Gracias, Cristian, por tu excelente presentación. La verdad que fue un resumen. Me imagino que la DDW es tremendamente interesante e intensa, así que yo creo que hiciste un súper buen resumen de todo. Yo te quería preguntar en general, ¿hacia dónde ves tú los trabajos que van encaminados? ¿A qué le están dando más énfasis en los trabajos? ¿Cuál es el que más te llamó la atención? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, mira, la DDW es una instancia en donde hay mucha participación de la industria, digamos. Hay 285 stands de la industria, por lo tanto hay muchos trabajos que están un poco financiados por la industria, bueno, gran parte de los trabajos, y lo que uno ve es que hay mucha reverberancia de trabajos relacionados a nuevos aparatos como la Axios, y uno ve también que eso ocupa un lugar importante en el programa, digamos, del curso, digamos. Ahora, dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno fue la importancia que los norteamericanos le están dando al cáncer gástrico. ¿Ya? Hubo 3 plenarias que hablaban presentadores, speakers norteamericanos, en donde ellos presentaban cuál es la forma de detectar precozmente el cáncer gástrico y cómo prevenirlo. Ellos tienen aproximadamente 28.000 muertes al año por cáncer gástrico, básicamente por población de alto riesgo que ha ido migrando a Estados Unidos, asiáticos, latinos, que tienen una mayor incidencia. Por lo tanto, para ellos se transformó esto en un problema de salud pública y empezó a transformarse en una preocupación. Entonces ellos propusieron algo en sus presentaciones muy similar a lo que propone la Hachette, que es endoscopía con magnificación, cromoendoscopía, buscar atrofia con biopsias por Sidney y seguimiento cada 1 a 3 años, dependiendo del grado de atrofia, de acuerdo a la clasificación de Olga, para los pacientes con cáncer gástrico. Y eso me llamó mucho la atención porque es algo que prácticamente era una copia de lo que se propone en la Hachette. Recordemos que esta propuesta de la Hachette es una propuesta, digamos, esto no está validado en ninguna parte, es un poco fundamentado en la evidencia que hay disponible y es algo que estamos tratando de probar a través de este operativo, y es un poco el esfuerzo que todo el grupo y está haciendo, digamos. Eso me llamó harto la atención. Y lo otro, varios trabajos que hablaban de nutrición, estrategias para disminuir hígado graso. No es mi tema, digamos, la parte endoscópica, pero uno se va y se filtra, digamos, para mirar algunas cosas que son distintas a lo que uno hace regularmente.
esteatohepatitis, disminución de síndrome metabólico, la importancia de los distintos tipos de dieta y de la baja de peso en el control de estas enfermedades, también como un ícono, como un pilar fundamental en el manejo, digamos. Eso también me llamó mucho la atención y había muchas charlas en relación a eso, un poco menos de microbiota y esas cosas que siempre hay, pero más un poco orientado a riesgo cardiovascular, hígado graso, síndrome metabólico y la importancia del ejercicio, de la baja de peso y de la dieta saludable en el control de estas enfermedades. Eso yo te diría que fue lo que más llama la atención. Es agobiante porque son muchas presentaciones, uno no sabe a dónde ir, uno de repente se equivoca, uno va a algunas que no eran tan útiles y uno dice, pucha, me perdí otra. Las distancias para llegar de una a otra no son cortas, entonces a veces las presentaciones son cortas y uno no llega, es como bien complicado, digamos, es intenso, digamos. Hay disponible para las personas que van después las presentaciones online, que está también el DW On Demand, donde uno puede revisar también las presentaciones y no están todas, pero hay varias que son bien interesantes, que eso también después en algún minuto uno les puede pasar las claves para que revisen y ir mirando, digamos, que hay presentaciones bien interesantes, hay muchas más, digamos, acá yo traté de ver lo que me pareció más novedoso como para traer al grupo, digamos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Ya, pues, un aplauso, muchas gracias por la presentación.